¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes se encuentran en este momento dentro de esta aula virtual, específicamente por Teams, y también quienes nos están siguiendo a través de nuestros medios virtuales, específicamente por medio de Facebook. Bienvenidas, bienvenidos a este webinar gratuito que hemos planificado para tratar un tema que es muy importante y que actualmente se encuentra en boga. Ha sido necesario planificar justamente este tipo de contenido debido a que no solamente a nivel de cada uno de los países, sino podríamos decirlo a nivel global, hay un gran inconveniente respecto a que la diferencia debe mantenerse entre un perito informático y un perito informático forense, que son totalmente diferentes en sus respectivas áreas, como también es totalmente diferente, ¿sí?, el trabajo que realiza el profesional en ciberseguridad, como también el profesional dentro del ámbito de la informática forense. Es decir, dos áreas totalmente diferentes, pero que pueden trabajar conjuntamente. Específicamente en el ámbito de la ciberseguridad, cuando posteriormente a algún tipo de hackeo o algún delito que ya se cometió en infraestructura crítica, interviene justamente el grupo del análisis de forense para que pueda dar, en cierto modo, ¿sí?, con el protagonista de este tipo de delito cometido. Entonces, pueden trabajar, pero que sean iguales, no. Son dos áreas totalmente diferentes. Y es justamente en este contexto que surge una gran pregunta, una gran duda. Si el verdadero experto informático forense se limita solamente a operar el software forense que normalmente nosotros tenemos a disposición, o si en defecto ese mismo experto operador de software forense, ¿sí?, solamente se limita a poder leer y entregar en bruto la información que normalmente se extrae utilizando estas herramientas forenses. Es decir, que aquí dentro de esta área podríamos también hablar de dos grupos o dos profesionales que tienen una lectura del área totalmente diferente. El propio experto como tal, el que no solamente se fía o está seguro de lo que la herramienta forense le entrega, sino que independientemente de aquello, toma las debidas precauciones del caso y posteriormente la confirmación de que todos los artefactos, todas las evidencias o todos los indicios adquiridos mantengan totalmente su idoneidad o específicamente se encuentren totalmente completos para que estos posteriormente sean considerados como una prueba dentro del ámbito judicial. Es una tarea que normalmente hasta hoy se cree que entregar o, en este caso, tener una plena confianza en la herramienta y lo que él hace es suficiente, lo cual no es correcto. Por lo tanto, no es lo mismo dentro de esta área el profesional de informática forense, el verdadero experto, versus el operador de software, que podemos ser muchos. Entonces, este tema es muy importante y, como les comento, lo que vamos justamente a ver el día de hoy. Antes de nada, para quienes no me conocen, permítanme presentarme. Mi nombre es Ricardo Serrano, soy CEO de UCAPEM y también experto en el área de la informática forense. Soy de Ecuador y dentro de mi país estoy calificado en 4 áreas periciales en el Consejo de la Judicatura. La primera, informática forense; la segunda, informática y telecomunicaciones; la tercera, audio, video y afines; y adicionalmente a ello, el área de la investigación relacionada con pornografía y contenido pornográfico infantil. Tengo más de 18 años de experiencia dentro del ámbito de la informática forense y de manera global más de 28 años de experiencia dentro de las TIC,
tanto en ámbito privado como también gubernamental. Y bueno, adicionalmente a ello, poseo cierto tipo de certificaciones como la CHFI, DFI y algunas otras en el área. Gracias a UCAPEM es justamente este webinar que hemos planificado y a través de los cuales, en pocas palabras, normalmente damos a conocer cierto tipo de contenido que es muy importante dentro de nuestra comunidad informática forense. ¿Qué es UCAPEM? UCAPEM justamente es una empresa con registro nacional, específicamente con la matriz en Ecuador, pero que independientemente de Ecuador se tiene una cobertura a nivel internacional. Actualmente se han capacitado con nosotros más de 22.000 estudiantes a nivel internacional en diferentes áreas, no solamente en las partes básicas de la informática como tal, de la tecnología como tal, sino también en el ámbito mucho más amplio, como por ejemplo ciberseguridad, informática forense y otras áreas propias de la criminalística. Somos partner oficiales de Easy Council, de hecho somos la única academia, ¿sí?, online a nivel latinoamericana para poder otorgar, ¿sí?, y al mismo tiempo realizar las certificaciones oficiales de Easy Council, de Cisco, de Microsoft, Checkpoint y algunas otras industrias a nivel internacional. UCAPEM Academy tiene presencia no solamente en Ecuador, sino en toda Latinoamérica, Centroamérica y también a pasos firmes dentro de Europa y Euroasia. Y bueno, vamos a empezar ya con lo que hemos justamente planificado para el día de hoy. El experto forense versus el operador de herramientas forenses. Como les comentaba inicialmente, acá tenemos dos áreas que son muy importantes. Y la primera, pues justamente es valernos de herramientas que permitan realizar un sinnúmero de tareas, evitándonos a nosotros como profesionales del área el realizarlo manualmente. En cierto modo, eso es perfecto, porque de esa manera nosotros no tenemos que pasarnos horas, días o semanas tratando de detectar cierto tipo de evidencias o indicios para que podamos más adelante calificarlas dentro del respectivo delito y que posteriormente esas van a ser catalogadas como pruebas dentro del ámbito judicial. Solamente recordemos esto. Hace muchos años atrás, cuando estaba en auge la parte informática y teníamos los primeros computadores, el trabajo era semiautomático. ¿Por qué digo semiautomático? Porque se realizaba no solamente la activación del computador, sino que manualmente nosotros teníamos que operar, realizando cierto tipo de ingreso de código a través de la consola del DOS, específicamente en Windows, en PC, para que posteriormente a ello podamos operar los respectivos equipos. Por ejemplo, WordStar o el WordPerfect. También teníamos un sinnúmero de programas dentro de Lotus, el Dr. Halo, etcétera, etcétera, y tantas cuestiones. Es decir, que para operar el computador nosotros debíamos obligatoriamente saber el comando adecuado para lanzar el servicio. Años después, todo se automatiza y de hecho ahora, simplemente con accionar el botón de encendido de la unidad central, ya tendríamos casi todo. Porque el resto simplemente es dar un clic en el menú inicio, ejecutar la herramienta, esta se carga y nosotros pues simplemente deberíamos tipear o ingresar los datos que queremos, ¿sí?, que estos se puedan digitalizar. Hasta aquí todo bien, pero ahora inclusive tenemos una tecnología mucho más completa que nos permite automatizar todo. Por ejemplo, dentro de Microsoft, la misma inteligencia artificial mediante el Copilot, a través del cual pues simplemente nosotros ingresamos ciertos prompts para que eso automatice y de manera automática vamos a tener ya un contenido totalmente extenso dependiendo el tipo de prompt que nosotros hayamos agregado y así sucesivamente. Entonces, hemos venido automatizando todos los trabajos que nosotros normalmente lo hacíamos de manera manual. Eso es bueno en cierto sentido y malo a la vez. Malo porque dependemos de la parte tecnológica y hemos dejado de ser más coherentes, más lógicos e inclusive estamos dejando de razonar
cierto tipo de tareas que anteriormente era obligatorio en nosotros. Entonces, esto sí, en cierto modo afecta bastante a nuestro raciocinio como seres humanos. Y no solamente es en la parte básica de del manejo de la parte tecnológica, ya internamente ingresándonos en el ámbito de las leyes, de los delitos y de los crímenes, también tenemos una realidad semejante, una realidad similar. ¿Por qué digo una realidad similar? Actualmente, en el ámbito informático forense, en el ámbito de leyes, también está incorporada la inteligencia artificial. Pero independientemente de aquello, tenemos un sinnúmero de herramientas que nos permiten automatizar el trabajo y entregar justamente toda esa información en bruto. Es decir, que prácticamente nosotros, la mayoría, lo que hace simplemente es operar una herramienta, esperar unas cuantas horas para que éstas las procese y nos entregue extensos informes forenses sin que la mayoría de estos informes forenses estén totalmente organizados, catalogados o individualizados. Y es aquí donde justamente nosotros, dentro del ámbito pericial, donde encontramos posteriormente a esto grandes inconvenientes, ya que nuestro trabajo puede ser dado de baja. ¿En vista de qué? De que no hemos realizado más que una simple operación de un software forense, más no el respectivo análisis que el caso lo amerita. Por lo tanto, enfrentarnos prácticamente a un verdadero experto del ámbito informático forense, siendo operadores de software forense, pues justamente tenemos una barrera totalmente inmensa. La pregunta, si somos profesionales en el área, ¿en cuál de los dos grupos estamos? ¿En los verdaderos expertos de la informática forense o simplemente como operador de software forense? ¿Dónde estás tú? ¿Te has realizado esa pregunta? ¿Hemos respondido a la misma? ¿Qué es lo que nosotros hacemos normalmente en el ámbito informático forense para poder demostrar que la evidencia adquirida es verdadera o es, ¿sí?, en su defecto, parte de algún proceso que nosotros tenemos que manejarlo, administrarlo? Son grandes preguntas que debemos realizarnos antes de proceder con la entrega de cierto tipo de información. Pero es normal, está realizándose la adquisición mediante cierto tipo de programas que son supuestamente los máximos exponentes de la informática forense o del área a nivel internacional. Y es obvio, ¿quién se va a ir en contra del procedimiento interno de esa herramienta? Si son los máximos exponentes a nivel internacional. Preguntas como estas, pues justamente son el gran problema al momento de determinar si las evidencias adquiridas o catalogadas verdaderamente son completas o si son fieles a lo que normalmente se encuentra en cierto dispositivo. ¿Sí? Entonces, cosas totalmente diferentes que nosotros tenemos que hacer. Por lo tanto, el 90% de los informes periciales que llegan a la mesa del juzgador, a la mesa del abogado que de pronto nos está contratando, o a la mesa de la persona, ¿sí?, que se interese en dar a conocer este delito, son prácticamente reportes técnicos, no son nada más. Estoy seguro que en los países a donde ustedes pertenecen habrán existido un sinnúmero de problemas legales de trayectoria nacional en los cuales, como en la fotografía que ustedes pueden observar en pantalla, se han podido evidenciar diferentes cartones, múltiples cartones con un sinnúmero de cuerpos relacionados con las evidencias adquiridas. Pero esas miles y miles y miles de hojas verdaderamente detalla el verdadero
delito cometido? ¿O simplemente son datos en bruto sin procesarlas, pero que la herramienta nos ha entregado y nosotros simplemente las hemos impreso y entregado? ¿Sí? Que es lo más seguro, ya que no nos damos el tiempo de poder catalogar de esas miles y miles de hojas lo que verdaderamente nosotros necesitamos para poder evidenciar el delito cometido. Por lo tanto, nuevamente surge la pregunta: ¿somos expertos en el área o simplemente operadores de software forense? La gran pregunta. ¿Sí? Lo que también nosotros debemos hacer es preguntarnos, ¿sí?, si en ese informe que hemos recibido o hemos entregado, qué sé yo, más de 500, 600, 800 páginas, llenos de tantos códigos y datos, ¿sí?, que no corresponden a la pregunta legal, ¿verdaderamente cumplieron el objetivo inicial de nuestra contratación? Es lo que deberíamos analizarlo. Por lo tanto, es muy importante que este tipo de trabajo que nosotros realizamos sea considerado desde una perspectiva más profesional y no solamente operativa. ¿Quién nos ha encontrado con cierto tipo de información en la que simplemente nosotros podemos dar fe pública de que existe en el dispositivo, pero que en definitiva no sabemos si verdaderamente es completa la información que está en el dispositivo, si de pronto no fue alterada en algún momento o si quién sabe, ¿sí?, fue simplemente un montaje? ¿Por qué les comento esto? Justamente el día de ayer estaba en un foro que se organizó en la ciudad, en Colombia, y en una de las intervenciones, un experto del área decía que una captura de pantalla es considerada una prueba, es considerada una evidencia, por lo tanto es 100% válida. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¡Qué tremendo! Para que un profesional considere que una captura de pantalla es 100% válida, pues definitivamente deja mucho que pensar. Una captura de pantalla simplemente en el ámbito informático forense, ¿sí?, una captura de pantalla simplemente es una fijación, una simple fijación de un contexto para que de manera gráfica, a través del informe forense, quien lo está leyendo puede interpretarlo de manera mucho más sencilla, sin tantos tecnicismos. Pero una captura de pantalla sin el previo documento que exige que debemos nosotros periciarlo, ¿sí?, que exige que nosotros debemos periciarlo, no existe. O simplemente nosotros nos mantenemos con una captura de pantalla como verdadera prueba, pues definitivamente estamos, ¿sí?, en un lado de la parte judicial totalmente adversos, en el sentido de que una captura de pantalla no se considera una prueba hasta que nosotros validemos que esa captura de pantalla tiene el sustento respectivo, o es decir, que esa captura de pantalla obedece a unos datos que se encuentran físicamente en aquel dispositivo que está siendo periciado y que esa información fue adquirida siguiendo toda la metodología general forense o en su defecto todo lo que se especifica dentro de la ISO 27037 y que también hemos manejado esa información siguiendo los tecnicismos de la ISO 27042 y también podríamos decir de la ISO 27043. Es decir, que no todo lo que nosotros capturemos dentro
de una investigación forense se considera una prueba, sino simplemente una forma ilustrativa para que el fiscal, el juez y el abogado, que no es técnico, pueda entender lo que hemos encontrado, pero no se considera una prueba. Por lo tanto, ¿sí? No sé si de pronto la persona que ayer exponía eso y comentaba esto y aseguraba que una captura de pantalla es una prueba, no sé si de pronto era abogado y no experto en el área. Posiblemente era un abogado, ¿sí? Porque lastimosamente los abogados actualmente, la mayoría, son expertos en el área, sí es verdad, pero no son expertos en el ámbito informático forense. Por lo tanto, la idea que ellos tienen respecto a una evidencia por una simple captura no quiere decir que verdaderamente sea una prueba. Entonces, son cosas totalmente diferentes en las que nosotros nos debemos enmarcar. El mito versus la realidad. Aquí en esta tabla me he tomado justamente la molestia de poder clasificar entre las características de lo que realiza prácticamente el operador y el experto. El experto se dirige o se enfoca en el por qué, en el cómo, entregando un conocimiento y convicción de lo que tiene dentro de su investigación. En cambio que el operador se enfoca en el qué, y lo que normalmente nos entrega son datos brutos de todo lo que la herramienta le ha podido, en este caso, automatizar. Dentro de este mapa que ustedes pueden observar en pantalla, está claramente el trabajo que se realiza entre el verdadero experto y el operador. La metodología que sigue el experto es totalmente diferente a la del operador. Y para empezar, empecemos con el enfoque. El enfoque de un experto en informática forense es en el por qué y en el cómo. Es decir, que aquí busca el contexto y la correlación de los indicios. En cambio que el operador simplemente persigue el qué. Es decir, que se enfoca en el resultado que la herramienta le presenta. ¿Verificó usted que lo entregado por la herramienta forense es completa? Sí, porque está el hash. De pronto, entre toda esa información adquirida, posiblemente existe algún archivo que no haya sido adquirido al 100%, es decir, está mutilado, no porque la herramienta me hubiese dicho que se mutiló cierto tipo de dato. ¿Comprobó usted antes y posterior a la extracción de que los hashes coinciden? No, porque simplemente conecté el dispositivo hacia la herramienta, presioné Enter y automáticamente procedió con la extracción. Es decir, está plenamente seguro que la herramienta le entrega absolutamente todo, lo cual no es lo correcto. Por lo tanto, el enfoque son diferentes. ¿Por qué y cómo del experto? Y simplemente en el qué, lo que hace el operador. La metodología del experto se aplica a un método científico que es validable y reproducible. Es decir, que el experto justifica cada paso que ha realizado para realizar la extracción forense de las evidencias o en este caso de los indicios. En cambio que el operador sigue un procedimiento guiado por la interfaz del software. Conectar el dispositivo, se detectó, siguiente, activar qué tipo de evidencias o indicios queremos extraer, siguiente, 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 y ahora sí, a esperar 5 horas, 6 horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas, 24 horas, a que la herramienta finalice la extracción.
nada más. Las metodologías totalmente diferentes. Dentro de la metodología del experto, utiliza no la automatización, sino el procedimiento que nos explica, por ejemplo, que debe ser la extracción y la preservación. Posteriormente, el análisis, la documentación y la presentación. Lo mismo que se encuentra dentro de la metodología general forense y también lo que se explica en la ISO 27037. El operador simplemente conecta siguiente, siguiente, siguiente y esperar a que la herramienta haga todo por él. Las habilidades. Las habilidades que tiene el experto versus el operador también son bien amplias. El conocimiento profundo de sistemas de archivos, la recuperación de datos, redes, metadatos, etcétera, etcétera, es lo que el experto tiene que saber de principio a fin. Por ejemplo, necesitamos saber qué es lo que hizo el usuario, ¿sí?, en un computador con sistema operativo Windows. ¿Podemos saber eso? Claro que sí. ¿Y a través de qué archivo? De pronto a través de todo lo que nos dice el visor de eventos. Bueno, sí, pero ¿qué más? ¿Necesitamos hacer algo adicional? Claro que sí. ¿Dónde podemos analizar todo el historial de lo que hizo el usuario? Pues bueno, podemos extraernos el ntuser.dat. ¿Y dónde está eso? No lo sé. Es lo que diría el operador de software forense. Porque el operador simplemente confía en que la herramienta realiza la adquisición correctamente. Y nada más. Pero, si le preguntamos, ¿para qué sirve el archivo que se extrajo? No lo sé. Simplemente la herramienta lo extrajo. ¿Pero para qué sirve? No lo sé. Por lo tanto, son totalmente diferentes las habilidades. Recordemos, el experto es experto, el operador es operador. El enfoque, la metodología y las habilidades totalmente diferentes. Ahora, dentro del ámbito de la adquisición, el experto controla y valida el proceso de la adquisición para garantizar la integridad. Un pre-hash antes de la adquisición y el hash posterior a la adquisición. Adicionalmente a ello, antes de realizar todo tipo de análisis de la evidencia adquirida o de los respectivos indicios adquiridos, pues generar una imagen forense para que podamos mantenerlo dentro de una capa de seguridad y bajo simplemente una lectura de datos más no escritura. En cambio que el operador dentro de la adquisición pues simplemente confía en que la herramienta realiza la adquisición correctamente. ¿Sí? Los datos totalmente diferentes. Ahora, en el informe, normalmente en el informe encontramos una gran diferencia entre el experto como el operador, inclusive al momento de defender el informe forense, el informe presentado o el típico peritaje informático forense. El experto en el área realiza un dictamen pericial que integra los hallazgos, establece las líneas de tiempo y responde a las preguntas del caso. En cambio, que el operador de herramientas forenses normalmente lo que hace es simplemente exportar todos los logs que la herramienta le entrega, que a menudo son miles de datos sin filtrar ni interpretar. En algunos casos, por ejemplo, en dispositivos móviles, tampoco tampoco filtran algunos datos, sino que simplemente lo interpretan a través de globos de texto para saber cuál es el remitente y cuál es el emisor, por ejemplo en los chats. Pero el resto de información no la topan porque simplemente carecen del respectivo conocimiento de el procedimiento que realizó la herramienta y qué es lo que extrajo verdaderamente.
Es decir, que le entregamos toda, absolutamente toda nuestra seguridad a la herramienta. Lo cual, ratifico, sigue siendo incorrecto. Debemos nosotros saber qué es lo que se extrajo, si en algún momento de esa extracción surgió algún tipo de evento y cuál es aquel evento. La información se extrajo correctamente o no se extrajo correctamente. La información está mutilada o no está mutilada. ¿Sí? Normalmente, ratifico, eso es lo que nosotros como operadores de software no lo hacemos. Y estamos plenamente seguros de que la herramienta hace todo por nosotros. El resultado que el experto en informática forense, ¿sí?, emite es justamente una aportación de conocimiento y convicción al proceso judicial, porque el mismo experto va a direccionar no solamente al abogado patrocinador, sino inclusive al mismo juez y fiscal de todos los hallazgos realizados y analizados de manera lógica para que no exista ningún tipo de mala interpretación de los datos. En cambio, que el operador pues simplemente aporta grandes cantidades de datos en bruto, como se considera normalmente una evidencia de gran volumen. Pero de toda esa evidencia de gran volumen, ¿qué es lo que sirve o, en su defecto, qué es lo más importante para que se pueda determinar el delito cometido? No lo hace. Simplemente entrega la impresión de todo lo que la herramienta le entregó. La gran diferencia es totalmente inmensa. Por lo tanto, acá deberíamos nosotros preguntarnos antes de contratar, si de pronto somos abogados, ¿qué es lo que yo necesito? Contratar los trabajos o el trabajo de un experto informático forense o simplemente del operador de software forense. Que aquí son dos mundos totalmente diferentes, pero que van a la misma resolución del caso. El método científico que normalmente se tiene que seguir es común en herramientas forenses, pero que en algún momento de la automatización puede existir algún tipo de eliminación de datos, algún tipo de pronto de corrupción de datos o simplemente de algún tipo de corte en la completud de la evidencia o del indicio que está siendo extraído. Como un simple ejemplo, una herramienta todopoderosa que se vende a nivel internacional como la mejor, está en su configuración interna cuando la evidencia está siendo adquirida y esta no se extrajo sobre el 50% y de pronto detecta algún tipo de redundancia cíclica o de escritura al momento de la extracción, simplemente la anula y en el reporte forense de extracción de esta herramienta sí le indica que el archivo X y Z en tal ruta no fue extraída por corrupción, porque está corrupto el archivo. Pero esta misma herramienta forense, si posterior al 50% de extracción, es decir, ya superó la mitad del archivo, qué sé yo, al 60%, 65%, y detecta un error de redundancia cíclica, un error de escritura o de adquisición, no lo detecta o simplemente no lo agrega como archivo corrupto, sino que adquiere hasta donde se pudo
y salta al siguiente archivo a ser extraído. ¿Qué quiere decir acá? ¿De que el archivo es 100% completo en su extracción? No, el archivo está mutilado. ¿Pero la herramienta dio a conocer esto? No, no lo dio a conocer. Hasta generó un hash. Pero como es una herramienta todopoderosa y no tenemos la posibilidad de auditar su código y tampoco la posibilidad de generar previo a la extracción o antes, perdón, a la extracción algún hash o un pre-hash, pues simplemente estamos entregando al 100% nuestra seguridad a una herramienta que, como vuelvo a comentarles, no es totalmente poderosa. ¿Cómo se llama la herramienta? Quienes operan herramientas de pago que tienen un costo súper alto, hagan esa prueba. ¿Sí? No les explico el nombre, no les digo el nombre para no hacerles quedar mal a las herramientas, pero en algunos de nuestros cursos y nuestros estudiantes saben de qué herramienta estamos hablando. Bien, la realidad a lo que normalmente nosotros tenemos como idea es totalmente diferente. Como dijimos anteriormente, el experto busca el porqué y justifica cada paso. ¿Qué tengo que extraer? ¿Qué hice de manera previa y posterior a la extracción? Obvio, ¿no? Posteriormente a la extracción y preservación. ¿Cómo hice el análisis? Pero antes de hacer el análisis, ¿cómo extraje los datos? ¿Qué técnicas empleé? Y posteriormente a ello, ¿qué es lo que yo puedo individualizar? Porque considero yo que son evidencias de acuerdo al caso presentado y no entregar miles de datos en bruto que en el momento de la impresión y posterior análisis del profesional del área del derecho, se determina que de pronto el 95% no le interesa o no es importante para el caso. Eso suele suceder, claro, y a menudo. ¿Por qué? Porque entregaron tanta información que simplemente, ¿sí?, lo único que hicieron es esperar las tantas horas, cruzarse de brazos, de pronto ir a descansar, ir a jugar PlayStation y tantas cuestiones, hasta que finalizó, imprimir, anexarla como datos fundamentales al informe forense y listo. Eso es todo. Normalmente eso es lo que hacen el operador de el software forense. Por lo tanto, el experto que busca el por qué y justifica cada paso, el operador normalmente se enfoca en el qué y exporta o aporta datos en bruto. Ratifico acá, la diferencia es totalmente enorme. Ahora, el por qué versus el qué. El experto, que normalmente lo tomaríamos como el detective, y el operador simplemente el escáner, porque lo único que hace es escanear la información y entregar tal como se encuentra, en la vida real tiene una gran barrera de seguridad y, adicionalmente a ello, de aporte verdadero para la resolución del caso. El experto, ¿cómo y por qué se borró la información? ¿Cuál fue la intención? Si se correlaciona con otros elementos u otros eventos en la red, en el calendario, es decir, existe un cotejamiento de información bien rigurosa para buscar la intención. El por qué, quién, cómo, cuándo, dónde. En cambio, que el operador simplemente encontró que el archivo se llama secreto.pdf, ¿sí?,
y se limita simplemente al nombre. Ahí está, ese es el archivo que se borró. Pero, ¿quién borró? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Cuándo se borró? Si de pronto existe algún tipo de línea de tiempo previo a la eliminación. ¿Hizo eso el operador? No. Simplemente se limitó a recuperar el archivo e indicarnos que se llama X, Y, Z. El experto, pues, en todo su conocimiento, indagó. ¿Cuál fue la intención? ¿Cuándo? ¿Por qué se borró? ¿Mediante qué forma se lo hizo? Por ejemplo, experto va a determinar si se lo hizo directamente desde el equipo a ciertas horas, si se lo hizo de manera remota, qué sé yo, utilizando el TeamViewer, utilizando el AnyDesk, utilizando un sinnúmero de herramientas de conexión remota, o de pronto fue detectado por medio del antivirus como un archivo con código malicioso y esto lo borró o simplemente lo envió hacia la papelera, hacia el buzón de archivos dañinos y todo aquello. Siempre determina el por qué, cómo, cuándo. El operador se limita a localizar el nombre, de pronto a recuperar el archivo y listo. La diferencia entre el experto y el operador. El operador, el experto, al momento que realiza una adquisición de la evidencia, la adquisición de todos aquellos indicios, que es prácticamente el pilar más importante de la integridad de lo que más adelante nosotros vayamos a entregar, hay una diferencia totalmente abismal. El experto controla y valida. Controla que el archivo adquirido, el indicio adquirido, la evidencia adquirida sea completa antes y posterior a la adquisición, mediante técnicas matemáticas, específicamente los hashes, el prehash y posteriormente el hash, antes de la extracción y posterior a la extracción. Esto justamente empleando un sinnúmero de técnicas que el experto las maneja de manera técnica y científica, con la factibilidad de que alguna otra persona en alguna contrapericia, siguiendo el mismo procedimiento, llegue al mismo resultado. En cambio, que el operador simplemente confía en que lo que hizo el software es lo correcto. Realizó una copia perfecta, pero como les dije anteriormente, en esa herramienta todopoderosa no es perfecto. Pero, ¿cómo puedo yo mantener el control de aquello? Pues justamente dejando de lado simplemente la parte de operación, de ser un operador, a su verdadero trabajo de experto. Y para ello, pues justamente es analizar correctamente, correlacionar correctamente todo lo que vamos realizando dentro de cada uno de nuestras etapas de esta investigación, de este proceso. Para los abogados, si la defensa cuestiona la integridad de la prueba, ¿quién puede justificar su proceso? ¿El experto o el operador? ¿Quién puede justificar su proceso? Aquí viene la gran pregunta. Por lo tanto, dentro de una audiencia, si de pronto dentro de nuestros asistentes
hay abogados, fiscales o jueces, no sería la típica pregunta que es tan trillada y es la básica que todos consultan o todos preguntan. ¿Usted es experto? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántos peritajes mensualmente tiene? Dígame un promedio. ¿Tiene algún tipo de certificación en el área? ¡Wow! ¡Qué bárbaro! O sea, algo ilógico a la vez, porque lo más importante dentro de una audiencia debería ser cómo nosotros justificamos la integridad de la prueba. ¿Cuál fue el procedimiento? Y cómo nosotros podemos demostrar la completud de aquella evidencia o indicio adquirido y la que nosotros hemos catalogado como evidencia. Y hemos pasado justamente al fiscal, al juez, al abogado, para que sea más adelante catalogada como prueba. Pero si solamente nos limitamos a escuchar del perito que diga, realicé la adquisición utilizando la empresa, el software Patito, me entregó miles de hojas y simplemente las imprimí y ahí están. Bueno, pues es la herramienta Patito, conocida a nivel internacional. ¿Quién se va a ir en contra de esa empresa, de esa industria internacional, verdad? Por lo tanto, pues entonces es una prueba totalmente válida. Pero, ¿sabemos si verdaderamente todo lo que se extrajo tiene a través de la línea de tiempo, ¿sí?, la originalidad de lo que se extrajo? ¿Sabían ustedes que se pueden realizar modificaciones y posteriormente volver otra vez a incluirlas en el dispositivo móvil, por ejemplo, para que posteriormente, ¿sí?, sea extraída la información? ¿Se puede o no se puede? Claro que sí. Pero ¿cómo el perito puede darse cuenta dónde fue alterado? Ahí viene justamente la experticia del experto, valga la redundancia. ¿A dónde se remite para poder analizar que en la línea de tiempo existió tal tipo de modificación? Si somos simplemente operadores, pues estamos confiando que la herramienta adquirió al 100%, y de hecho les trajo al 100%, adquirió al 100%. Pero ahora, usted puede determinar si ese mensaje de chat sufrió algún cambio, si ese mensaje de chat de pronto fue alterado. No, señor perito, porque la herramienta lo trajo y la herramienta lo hizo por sí sola. Extrajo al 100%, pero, ¿sí?, aquí viene lo más importante. ¿Cómo usted determina que es real? Es que la herramienta lo extrajo. Entonces, ¿debemos remitirnos a lo que dice la herramienta? Según el operador, sí. Pero ¿qué pasa según el experto? Se analizó posteriormente a la extracción de las bases de datos del WhatsApp, por ejemplo, de que éstas se mantienen completas a lo largo de la línea de tiempo, ¿sí? Por lo tanto, es verídico. Pero ¿qué tal si de pronto el experto detectó que en la línea de tiempo de las bases de datos del chat, que por ejemplo, siempre se almacenaba información cada 7 días, los viernes, por ejemplo, a tal hora, viernes 11 de la noche, viernes 11 de la noche, viernes 11 de la noche, y entre ellos justamente existe un registro de la línea de tiempo de un martes a las 10 de la mañana. ¡Wow! Algo sucedió ese día, por lo tanto, nos remitimos ese día para poder indagar qué sucedió, qué mensaje pudo haber sido alterado. ¿Se puede hacer todo eso? Claro que sí, analizando la base de datos. Pero la herramienta forense que yo utilizo no me da las bases de datos, sino simplemente ya un reporte total a través de archivos TXT, etcétera, etcétera, y todo demás. Wow, entonces es una herramienta que definitivamente
no nos está proporcionando toda la información para poderla procesar y evidenciar que no existió ningún tipo de modificación en la misma. Les pregunto, ¿a quiénes son peritos? ¿Hacen ustedes ese trabajo? ¿Han verificado que la información que se extrajo con la herramienta Patito es completa? ¿O simplemente nos hemos remitido a que lo que extrajo es lo original y no hay que cuestionar la originalidad de la herramienta? ¿Sí? Gran situación que nosotros debemos considerar. Vamos a centrarnos ahora netamente en el rol del experto. El experto sigue prácticamente los 5 procesos o las 5 pasos de la metodología científica o la metodología general forense, que es justamente la identificación, la preservación, el análisis, la documentación y la presentación. Para la identificación, normalmente acá nosotros manejamos, ¿sí? Operamos en cierto modo software forense, técnicas forenses y posteriormente a ello, después de la extracción, la identificación, la fijación, preservamos la misma. Para que posteriormente realizamos el análisis. Posteriormente al análisis, mediante la documentación, clasificar lo que nosotros consideramos como evidencia. Y por último, presentar. Un procedimiento riguroso que incluso se encuentra normado en la ISO 27037 y también se especifica el manejo de la evidencia en la ISO 27042. Nosotros, como expertos, no manipulamos, sino realizamos este procedimiento uno a uno. ¿Para qué? Para que podamos nosotros mantener una confiabilidad de todo el procedimiento. Cuando empleamos una herramienta forense, simplemente conectamos, extraemos y bueno, la herramienta hace la preservación, inclusive el mismo análisis. Es por ello que nos entrega miles de hojas en bruto, la que en muchos casos simplemente se imprime y se adjunta como cuerpos o evidencias de gran volumen, ¿sí?, al caso. Y eso es todo. Pero no hemos hecho nada más. El experto, dentro del análisis, justamente hace lo que esta parte o lo que esta metodología indica: analizar todos los indicios adquiridos para que posteriormente los catalogue, los clasifique y simplemente considere que esas evidencias, después de miles de indicios adquiridos y que nosotros hayamos clasificado como evidencias, qué sé yo, tenemos 10.000 indicios, de los cuales solamente 200 catalogamos nosotros como evidencias, esas, mediante la documentación, sean presentadas ante el juez, ante el tribunal. Pero eso lo hicimos nosotros, bajo nuestro criterio, bajo nuestro expertise. Importante. Lo que el operador no hace. Confía al 100% en la herramienta y no procesa más allá de lo que la herramienta le entregó. No analiza más allá de lo que la herramienta supuestamente analizó. Simplemente imprimió todo lo que se pudo imprimir y entregó. Dentro de la metodología que se considera como la columna vertebral absolutamente de todo el caso de análisis forense, ¿sí?, si dentro de la cadena de custodia se rompe en alguna parte, prácticamente la información que nosotros entregamos ya sería totalmente inadmisible. Eso quiere decir
que no solamente existe una cadena de custodia como normalmente se puede evidenciar en ciertos países. Ejemplo, en México, el perito no está autorizado en generar una cadena de custodia. Supuestamente los únicos que hacen una cadena de custodia es el grupo policial, el primer respondiente que normalmente es al grupo de investigación policial. ¡Wow! Pero qué bárbaro, qué tremendo. El perito, es decir, nosotros obligatoriamente tenemos que mantener nuestra cadena de custodia. ¿Quién nos entrega a nosotros la información? Perdón, el aparato. El encargado del departamento o del laboratorio forense. Perfecto. ¿Mediante qué nos entrega? Mediante un acta de entrega-recepción en la mayoría. Eso es ilógico y no tiene que ser así. Se entrega mediante una cadena de custodia. Y nosotros también debemos hacer firmar una cadena de custodia. ¿Por qué? Porque en este formulario, en este documento, se establece un sinnúmero de puntos muy importantes y clave para que esa evidencia, tanto física como digital, no tenga ningún tipo de problema en el momento del traslado a cargo nuestro, en el momento de la copia a cargo nuestro, en el momento de la evidencia a cargo nuestro y todo lo demás sufre algún tipo de alteración. Por lo tanto, es muy importante. Ahora, ¿qué tal si de pronto nosotros después de que ya hayamos realizado el análisis, estamos entregando toda la información individualizada, adquirida y todo aquello? No lo vamos a hacer simplemente con un acta de entrega-recepción, sino se lo hace a través de una cadena de custodia, porque estamos entregando evidencia en un dispositivo físico. Y así no sea un dispositivo físico, sino a través de un informe impreso, a pesar de que la evidencia tiene que obligatoriamente ser digital, tal y cual nosotros hayamos extraído del dispositivo, que esa posteriormente puede ser nuevamente revisada por algún otro perito o por algún otro experto, ¿sí? Esa evidencia tiene que ser dentro de un dispositivo físico, un CD, un DVD, un pendrive, un disco duro externo, cualquier otra situación. Entonces, eso ya es parte de una cadena de custodia. ¿Y tenemos que llamarle a la policía para que ellos realicen la cadena de custodia? No, para nada. Es nuestra responsabilidad, porque es nuestro trabajo que estamos realizando y que estamos entregando a alguna otra persona. Por lo tanto, la cadena de custodia nosotros también la manejamos. En definitiva, y para de pronto, si usted es de México, que nos está escuchando, nos está observando, vuelven otra vez a decirle que no tiene usted la potestad de realizar una cadena de custodia, qué bárbaro. Simplemente explíqueles de que el procedimiento no solamente es el que realiza la policía, sino nosotros como peritos de parte, como peritos particulares, como peritos de la fiscalía, que manejamos la verdadera evidencia, que catalogamos la verdadera evidencia, requiere mantener una cadena de custodia posterior a la entrega del dispositivo físico o de pronto de la evidencia digital previamente adquirida y entregada a nosotros y que posteriormente va a ser analizada por el experto, es decir, nosotros, que posteriormente va a ser cotejada por el experto, es decir, por nosotros, y que después del análisis del cotejamiento, la reconstrucción de los hechos, hemos catalogado cierto tipo de evidencias de los miles de indicios entregados y que esas evidencias requieren una cadena de custodia al momento de ser entregada. ¿Por qué? Porque la persona que recibe tiene que, ¿sí?, en este caso, ser agregado en nuestro documento de cadena de custodia en el cual se indica marca del CD, marca del pendrive, marca del disco duro externo, capacidad de almacenamiento, color, etcétera, etcétera, archivos, nombre X y Z con peso X y Z de tal tipo de programa, con hashes X y Z y todo aquello. Entonces, todo eso merece una cadena de custodia. Es muy importante. Por lo tanto, el experto tiene que seguir todos estos pasos del procedimiento general forense, lo cual no lo hace
el operador. Se limita mucho a realizar simplemente lo que la herramienta o lo que en su conocimiento básico ha aprendido. El análisis del experto, de igual manera, cumple un papel totalmente importante. Un simple ejemplo. Vamos a imaginarnos, tenemos un escenario hipotético de un fraude, tal como justamente se encuentra en pantalla. ¿Sí? El fraude casi nunca ocurre solamente en un lugar. Por lo tanto, el experto no solo revisa la laptop desde donde se supone se realizó el fraude y que normalmente el operador se limita solamente a donde se haya producido, a donde va a realizar la extracción. Para el operador simplemente es la incautación de ese dispositivo, la extracción de la información y posteriormente la impresión de todo lo que se pudo hallar. Eso es todo. Para el experto, la laptop, la incautación de la laptop, simplemente es una de las tantas evidencias físicas que podemos analizar. Antes de la incautación del dispositivo, como es normal, debemos realizar un análisis de los paquetes de red. Una extracción de los paquetes de red es muy importante. ¿Para qué? Para que podamos determinar si de pronto esa información del fraude está siendo enviada o requerida por alguna otra IP o alguna otra conexión. ¿Qué más necesitamos hacer? Verificar que los metadatos, ¿sí?, se mantengan intactos para poder determinar, por ejemplo, quién lo modificó. Revisar los logs del servidor para saber si hubo un acceso inusual, por ejemplo, mediante algún programa remoto, el AnyDesk, el TeamViewer, etcétera, etcétera, y todo aquello. Para que después de todo lo que nosotros hayamos analizado, correlacionemos, ¿sí?, para establecer las líneas de tiempo y autoría. Y que después nosotros hayamos correlacionado, es decir, hayamos realizado todo lo relacionado a la reconstrucción de la escena del delito, de la escena del crimen, ¿sí?, y que hayamos encontrado o catalogado las evidencias, ¿sí?, entreguemos justamente a la parte judicial como una evidencia judicial sólida. Eso es lo que hace el experto. Dentro de su análisis, que tiene que ser amplio, no solamente del equipo incautado, sino de todo el respectivo escenario del delito, que es extenso, ¿sí?, es extenso, al final entregar de manera contundente y sólida aquellas evidencias. Un ejemplo. Dentro del mismo fraude, el experto analiza de manera física todos los aparatos de conexión, que normalmente el operador ignora. Por ejemplo, ¿cuál? Primero, el router. Analiza si el router tiene conexión alámbrica. Y si tiene conexión alámbrica, realiza el respectivo seguimiento a 50 o 100 metros a la redonda. ¿Por qué? Porque un cable podría estar conectado a algún otro router de manera alámbrica. Y ese router puede estar conectado a otro router y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, eso analiza el experto forense. Lo mismo en conexiones inalámbricas. Si se encuentran parpadeando los LEDs de conectividad Wi-Fi, indica claramente que todavía existe alguna actividad inalámbrica conectada. Entonces, determinar en 100 metros a la redonda si existe algún otro dispositivo conectado mediante frecuencia de radio. Si posteriormente a ello, ¿sí?, ya se logró detectar y todo aquello, viene la siguiente parte. ¿Y cuál es la siguiente parte? El análisis de todo lo que se encuentra en la escena del delito, en la escena del crimen.
No puede ser solamente que la impresora se pueda, en este caso, la laptop se pueda adquirir, o en este caso incautar, perdón, porque existen otros elementos. Ejemplo, incautamos el router, ¿para qué? ¿Sí? Supuestamente, ¿para qué? No, wow. El router es otro elemento que contiene información muy importante, porque dentro de sus logs vamos a encontrar todos aquellos dispositivos asignados IPs de manera, bueno, diríamos en este caso, de manera física, una IP física, o simplemente una IP estática y una IP de carácter, se me acaba de ir el nombre, una IP de carácter estática y una IP de carácter, wow, qué bárbaro, mil disculpas, ¿sí? Pero independientemente de esas IPs que se pueden visualizar dentro de los logs de un router, también encontramos las direcciones MAC. Y eso es muy importante, porque a través de la dirección MAC podemos encontrar el dispositivo que es parte de aquella información, de aquella investigación. Encontramos y determinamos que adicionalmente a ello se encuentra conectado al router o al switch o de pronto al modem, qué sé yo, una impresora. Y es una impresora rico, esas grandes, que tiene un sistema operativo independiente, que tiene un disco duro interno de 80 a 100 gigas internamente. ¿Sí? ¿Para qué? Porque a través de eso se puede ir almacenando los respectivos logs de conectividad, los logs de impresión, desde qué IP o desde qué punto se envió información para ser impresa. Es decir, que todo se almacena ahí. Entonces, el experto analiza todo eso y no solamente se contenta como el operador en adquirir o en incautar la laptop desde donde se supone que se realizó el fraude, sino todo el análisis, todo el espectro, que es lo más correcto que debería realizar. Por lo tanto, el experto, que en definitiva sería el traductor, realiza un dictamen que responde si fue borrado intencionalmente, quién lo hizo, qué datos se perdieron dentro de un lenguaje de carácter legal. Es decir, para que nos entiendan tanto los fiscales, los jueces como los abogados. En cambio, que el operador, que simplemente es el impresor, ¿sí? Lo que agrega simplemente son reportes TXT con miles de filas de datos, lenguaje técnico, que no está ni siquiera procesado. La gran diferencia. El experto habla en un lenguaje que nos entienda el fiscal, el juez, el abogado. En cambio, ¿qué? El operador entrega los datos en bruto, que en muchas de las ocasiones, incluso en su defensa, deja muchas cosas totalmente al aire. La gran diferencia. Ahora, el juez, el fiscal o el abogado debe entender el hallazgo y su implicación legal, sí. No simplemente debe contentarse con miles de hojas impresas, sino que tiene que entender, ¿sí?, la implicación legal de las evidencias que el experto ha catalogado y entregado. ¿De qué nos sirve tener miles de hojas impresas a simplemente tener, por ejemplo, 100 hojas impresas con el resumen de las evidencias adquiridas y catalogadas por el experto y que son parte de manera imprescindible y que son prácticamente las más importantes en el caso? Entonces, es muy importante que esto deba analizarse de manera correcta. El experto, por un lado, realiza, completa un trabajo, en cambio que el operador simplemente se limita a la entrega en bruto de los datos. Como un ejemplo de todo ello, les indico lo siguiente.
Acá nosotros tenemos información, por ejemplo, adquirido de un X dispositivo. Toda esa información. Eso es lo que entrega normalmente el operador. Se imprimió miles y miles y miles de hojas. Se imprimieron todos, de pronto hablemos de un chat, ¿sí? Por ejemplo acá. Se imprimieron todos los chats, tal como se encuentra acá. De igual manera, miles y miles y miles de hojas. ¿Sí? Se imprimieron muchos datos que supuestamente para el abogado, para el operador son importantes, que para nosotros son datos en muchos casos innecesarios. ¿Sí? Por ejemplo, acá tengo toda esta información, pero hizo algo adicional en torno a simplemente imprimir todos esos datos. No hizo nada adicional. Y aquí viene la gran pregunta. Por ejemplo, vamos a ver acá. Aquí yo tengo esta base de datos de todos los chats. ¿Sí? Esta base de datos que es muy importante. Esa base de datos se pudo procesar y determinar que no fue modificada, pero a ver, ¿cómo se va a modificar una base de datos? Sí, es posible, como les comenté hace unos minutos atrás. ¿Se puede modificar la base de datos? ¡Wow! Claro que sí. Y les voy a demostrar. ¿Sí? Acá tengo justamente yo unas bases de datos de unos casos. ¿Sí? Acá tengo justamente, mediante una técnica del APK downgrade, prácticamente lo que se tiene, ¿no? Acá está la base de datos. Perfecto, vamos acá. Tengo esta base de datos que definitivamente es la que se interpreta a través de los análisis automáticos de las diferentes herramientas, ¿sí? Y están acá. Son todos estos datos, ¿sí? Por ejemplo, acá yo tengo los datos del chat. Perfecto, y están acá todos los datos, ¿sí? Todos los datos. Aquellos que fueron eliminados y se encuentran dentro de, bueno, en este caso, un espacio no asignado y que se pueden recuperar, ¿sí? Se pueden recuperar. Y los datos de pronto que, en este caso, se mantienen en el chat. Ejemplo acá. Aquí tengo estos datos, ¿sí? Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Muy bien. No va a ser este nombre quien le saluda. Por ejemplo, va a ser Luisa. Muy bien. Se ha modificado. Acá de igual manera no va a ser este dato. A ver, permítanme un momentito. A ver, algo. Tenemos acá un mensaje. Permítanme un momento. Algo nos indica. Ah, me dice que no se ve la diapositiva. A ver, permítame un momento. Ah, sí, perfecto. Mil disculpas. ¿Sí? Mil disculpas. Ahí sí se puede observar, ¿verdad? Perfecto. Muchísimas gracias, estimado Sergio. Gracias por su participación y un abrazo hasta Argentina. Un gusto bien grande. Muy bien. Les decía acá, por ejemplo, fíjense en esto. Esta es la base de datos adquirida. ¿Sí? Acá yo estoy manipulando la base de datos. ¿Sí? Estoy manipulando la base de datos. Por ejemplo, acá no va a ser Georgiana, sino va a ser Luisa. Listo, está manipulado. Acá de pronto no decía buenas tardes, muchas gracias, sino de pronto decía buenas tardes. Imaginémonos, no me molestes, no quiero información. Imaginémonos, ¿sí? Listo, está modificada acá la información. Estas son las bases de datos. Y si yo cierro esta información y guardo los datos, listo, está modificado
en esta base de datos. Ahora, yo procedo a realizar la indexación, la interpretación de los datos con la herramienta que se encargó de extraer todo. Y ahí va a estar esos datos que yo acabo de modificar. El operador dijera que simplemente es lo que se extrajo. Por lo tanto, es auténtico. ¿Por qué? Porque la herramienta no se va a equivocar. Estamos 100% seguros que la herramienta no se equivoca. Y es verdad, extrajo e interpretó. Pero de pronto por allí alguien antes de la extracción modificó. ¿Y se puede modificar? Ratifico. Sí, se puede modificar. Acabamos de modificar. Pero eso quiere decir que se extrae la información del dispositivo, se modifica y se vuelve otra vez a agregar en el dispositivo de información. Claro que sí. Así es. ¿Se puede hacer eso? Claro que sí. Y entonces, ¿cómo el operador se da cuenta que fue modificado? No va a darse cuenta. ¿Por qué? Porque simplemente confía ciegamente en que la herramienta hizo todo por él. ¿Qué hace el experto? El experto analiza los metadatos del archivo y verifica que la línea de tiempo no haya sido alterada. En este momento ya se alteró la línea de tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a tener un indicio irrefutable de que hoy, 25 de octubre, hora local, 12 horas y 17 minutos, fue modificado. ¿Sí? Entonces, sí tenemos todo aquello. Y ahora, ¿cómo puedo determinar en este caso, ¿sí? Cuándo fue modificado el mensaje y todo ese tipo de cuestiones? Entonces, ahí de igual manera, a través de el análisis interno de la base de datos, como en este caso lo hice yo, ¿sí? Para que podamos correlacionar la información. Y adicionalmente a ello, ir verificando que en estas bases de datos que encontramos de manera directa en el directorio principal de WhatsApp, por ejemplo, porque este es de WhatsApp, coincidan los datos. Acá tengo información relacionada o extraída prácticamente, ¿sí? Mediante ciertas técnicas, en este caso del APK Downgrade, que es justamente la que se encuentra acá, ¿sí? Fíjense, aquí está la información, aquí están las bases de datos, aquí está toda la información que se extrae. De hecho, se encuentra justamente aquí. Y verificar, lo cual no hace el operador. Adicionalmente a ello, si fue modificado o fue eliminado cierto tipo de datos, constatar en el resto de archivos. Ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, esto de acá. Bueno, dentro del MSG Storage no tenemos unas bases de datos con SHM y WAL o WAL. ¿Qué hacen estos datos? Muy importantes. Lo que no se verifica con una simple extracción mediante las superherramientas todopoderosas. Acá nosotros analizamos. ¿Qué tiene aquí? ¿Qué tiene acá? ¿O para qué significa dentro de nuestra investigación? ¿Sí? Una nos sirve como una memoria temporal, específicamente el SHM, que es una memoria temporal de esta base de datos principal. Y que ésta le permite correlacionarse con el WAL para que al momento que reciban demasiadas peticiones de lectura y escritura en un solo servicio, le asigne temporalmente una parte de memoria, ¿sí?, digital, para que posteriormente los datos entregados en el WAL y que posteriormente fueron ya procesados y guardados en la base de datos principal, ahí sí lo eliminen. Es decir, que acá nosotros tenemos otros archivos que nos sirven como auxiliares para que los datos se vayan procesando poco a poco, cuando existe demasiadas peticiones de información hacia los datos. ¿Eso hace el operador? No, lo hace el experto forense. ¿Qué quiero decir con esto?
de que el operador forense simplemente confía ciegamente en la herramienta y el experto forense hace su trabajo de manera completa. El experto forense va más allá de lo que la herramienta extrae, coteja la información de manera antes o previa y posterior. Por lo tanto, ¿cómo nos calificamos nosotros? ¿Como expertos o como operadores? Si somos operadores, debemos, y es el momento ya, de dar el siguiente paso y empezar a cuestionar si lo que las herramientas forenses a las cuales nosotros entregamos el 100% de nuestro trabajo está haciendo bien en el momento de la extracción. Si es completa o no es completa. Y lo más importante, si posteriormente al análisis que realiza la misma herramienta hay algo que está dejando pasar por alto. Y para ello, pues justamente es saltar, ¿sí?, al otro lado y empezar a hacer nuestro trabajo. Que nosotros como expertos no podemos realizar un análisis como el que acabamos de ver hace unos minutos atrás con estas bases de datos es ilógico. Que debemos simplemente remitirnos a lo que nos da la herramienta es súper ilógico. Porque la herramienta, ratifico, no nos entrega los datos completos. Y si nos entrega es a través de reportes totalmente inmensos. Y que todos aquellos reportes inmensos, aquellos datos, no al 100% son los que requerimos. Por lo tanto, el análisis del experto forense es muy importante para poder determinar, para poder correlacionar y lo más importante, reconstruir la escena del delito, la escena del crimen, para que podamos demostrar de manera científica qué, cómo, cuándo sucedieron los hechos. Para culminar, invitarlos justamente a que dejemos el temor de lado. Lo que normalmente nos dicen los abogados, los jueces, los fiscales, de que la herramienta que hemos empleado es licenciada. Si para operar esa herramienta nosotros tenemos una respectiva certificación, pues bueno, qué bárbaro, qué tremendo tener que certificarnos y pagar $1,200, $1,500, $2,000, $3,000 en una simple herramienta para ser operadores de software. Analicemos correctamente y de pronto esos $1,200, $2,000, $3,000 que vamos a emplear para una simple certificación como operadores en software, lo empleemos para capacitarnos correctamente en lo que verdaderamente debemos realizar. ¿Y qué es? Pues justamente ser verdaderos expertos, analizar toda la información de manera minuciosa y no solamente, ¿sí?, creer que lo que la entrega que hizo la herramienta es lo que nosotros deberíamos simplemente presentar. Es decir, saquémonos la venda de los ojos, no sigamos en tinieblas y es momento de dar el gran salto al otro lado. Es lo que se tenía planificado para el día de hoy. No sé si de pronto existen algunas consultas, las puedo leer. Por ejemplo, tenemos una que nos indica en este momento, ¿sí? Perdón, no es una consulta. Sergio nos dice, en Argentina no, así es una pregunta, no permiten que peritos privados se certifiquen en Celebrate UFED. Wow, sí es verdad. Normalmente este tipo de herramientas que por lo general son adquiridas a nivel gubernamental por su gran costo, ¿sí?, y adicionalmente a ello obligan a limitar a que sean solamente los peritos de la policía o grupos especiales y que sean los únicos que pueden, en este caso, certificarse, es en doble sentido. ¿El por qué? Normalmente, y no es por menospreciar al gran trabajo que realizan los peritos de criminalística y de la policía, normalmente ellos están un poco limitados. ¿Y por qué están un poco limitados?
por su tiempo, porque no tienen de pronto una semana, 7 días, 15 días para poder analizar información de un caso, sino que tienen 24 horas, 48 horas, máximo 72 horas para poder entregar la información. Por lo tanto, son, en este caso, los menos o los menos indicados para poder analizar más allá de lo que la herramienta les da. Seamos bien francos en este sentido. Mientras menos tiempo de analizar tenemos, es mucho más factible para las empresas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, UFED actualmente tiene la situación de que vende tokens para cada una de las adquisiciones de los dispositivos. Por lo tanto, para ellos, el vender una certificación en cierto modo es negocio. 1.800, 2.000 dólares lo que está una certificación de UFED. Lo más importante para ellos es vender los tokens para cada una de las adquisiciones de los dispositivos. Por lo tanto, mientras más tokens se venden, más ingreso para la empresa. UFED. Si tenemos más tiempo para poder analizar, menos ingresos para UFED. Y lo más importante, cuando nosotros nos retiramos la venda de los ojos, empezamos a ver el por qué hace ciertos procedimientos de herramienta, analizarlos correctamente y verificar si están completos. Un perito particular, al momento que analiza correctamente lo que el UFED ha entregado, se va a dar cuenta que tiene un sinnúmero de inconsistencias. Y soy sincero, lo mismo, ahora sí hablemos de herramientas. De Magnet hablemos de pronto de un sinnúmero de programas que son súper costosos. Por ejemplo, Mobile Edit y algunos otros, se van a fijar que no nos permite realizar un análisis más profundo, porque no les conviene. Simplemente se limitan hasta a tal situación. Pero si nosotros cotejamos la información adquirida de estas herramientas, más la adquisición de alguna otra herramienta, por ejemplo open source, vamos a cotejarlas y nos damos cuenta que es tremenda la situación que a veces se ignora al momento de extraer aquellos datos. Por lo tanto, es obvio, no nos van a permitir realizar ese tipo de adquisiciones, perdón, de certificaciones si no hemos comprado la herramienta. Que sí hay la factibilidad como empresas de comprarlas, de adquirirlas. Claro que el costo es superior a lo que normalmente se entrega como costo final al gobierno. Entonces, son varias situaciones por las que sucede esto, estimado Sergio. Así es, estimado Sergio, nos dice, pero no permite hacer la certificación. Se está coartando el derecho de la defensa. Sí, es verdad. Totalmente. Ratifico. ¿El por qué este tipo de situación? Porque normalmente los peritos, por ejemplo usted, estimado Sergio, que no solamente está cegado a lo que la herramienta le entrega, sino usted va más allá, eso no le conviene a ninguna empresa, porque va a tener con pruebas en mano la posibilidad de refutarles. Entonces, no les conviene eso a las empresas. Bueno, ¿y a qué empresa va a convenir eso, no? Ejemplo, la empresa XYZ dice que no utiliza exploit dentro de sus adquisiciones. ¡Wow, qué bárbaro! Entonces, ¿cómo realiza la adquisición? ¿Cómo realiza ese salto por ejemplo, del patrón de desbloqueo o del pin de desbloqueo? Mentalmente no, es a través de exploit. Pero ¿por qué no se nombra eso? Porque ellos no quieren que eso se conozca. Vamos a otra herramienta que justamente me reía hace unas semanas atrás. Un supuesto experto decía de que las herramientas no tienen que modificar cierto tipo de base de datos y que al emplear la técnica del APK downgrade se está modificando la base de datos o se está transgrediendo la seguridad de la información y un montón de disparates. Y wow, qué tremendo. Entonces, ¿qué hace la herramienta Mobile Edit? ¿Cómo realiza la adquisición? No utiliza de pronto la misma técnica de adquisición denominado APK downgrade.
la gran pregunta. De pronto, Belkacov, ¿cómo realiza la adquisición? ¿No lo hace por medio de la pecadonga? ¿Cómo hace Magnet la adquisición? ¿No lo hace a través de la misma técnica? ¡Wow! Tremendo. Ujú. Entonces, este tipo de situaciones siempre es lo común, lo típico. Nos quieren mantener con los ojos semivendados para que no veamos más allá de las limitaciones que tiene la misma herramienta. Ojo, no estoy yéndome en contra, ¿no? Sino que abramos los ojos como expertos que somos. ¿Sí? Y perfecto. Eso es todo lo que quería comentarles. Invitarles a la vez a sacarnos la venda de los ojos, ¿sí? Y dar el paso más adelante. El mundo forense es excelente. El mundo forense es complejo, sí, es verdad, como el mundo forense lo debe ser, pero es la experticia de nosotros el que le permite ver a la justicia el verdadero delito entregando información que verdaderamente aporte al caso, no entregando miles de hojas impresas, datos en bruto, que muchas de las ocasiones esos datos en bruto no le permiten al fiscal o al juez tener una plena convicción o una plena seguridad del delito cometido. Pero si nosotros entregamos datos reales, evidencias que verdaderamente aporten al caso y no miles de hojas, pues definitivamente aquí vamos a aportar con nuestro verdadero trabajo y a donde nosotros tenemos que trabajar para que la ley se aplique, para que el inocente sea catalogado inocente y para que el culpable sea catalogado inculpable y para que se impute el verdadero, diríamos en este caso, la verdadera ley para que se impute la condena, para que se impute la pena sobre el culpable y tenga prácticamente que pagar por lo que ha hecho. ¿Gracias a qué? Gracias a que nuestro trabajo sea totalmente impecable. Y no solamente confiemos en que lo que dice la herramienta es todo, sino que nosotros debemos analizarlo, si esa herramienta verdaderamente es correcta al momento de extraer y después de la extracción, cotejar aquella información para que nosotros la cataloguemos como verídica, oportuna, precisa y no simplemente entreguemos tantas hojas impresas que lo que hacen simplemente es desgastar el trabajo de investigación y muchas de las ocasiones no imputar con penas que verdaderamente tendrían que haber sido imputadas. Eso es todo. Muchas gracias por su valiosísimo tiempo prestado a este webinar y será hasta una próxima. Un abrazo a la distancia y que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima.